Presentamos 24 Horas Central. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a las noticias. La Corte de Apelaciones acogió el recurso de amparo presentado por la defensa de Manuel Monsalve. Claro, este lunes el ex subsecretario abandonó la prisión preventiva, en la cual estuvo 6 meses. Ahora deberá cumplir arresto domiciliario total. ¿Qué es lo que debe ocurrir en los próximos minutos? El imputado Manuel Monsalve debe abandonar el anexo cárcel Capitán Llaver. Pero quiero volver a sostener lo que he dicho desde el principio. Los delitos, respecto a los delitos que se me imputan, quiero reiterar mi inocencia. Manuel, ¿qué se espera para los próximos días? Ahora va a su casa en Viña del Mar. ¿Qué espera hacer? ¿Ya desea reencontrarse con su familia? Quiero caminar y encontrarme con mi familia. ¿Le dijo que usted le creía, Manuel? Gobierno, por favor. ¿Es cierto eso? ¿Tiene algo que decirle al gobierno, Manuel, al presidente Gabriel? Había expectación por una jornada clave para Manuel Monsalve. La segunda sala de la Corte Suprema acogió el recurso de amparo presentado por su defensa el viernes y resolvió revocar la prisión preventiva, una que se extendió por 6 meses. Cuidado, chiquillo. Necesito solamente entrar a coordinar la libertad y ahí podemos hablar tranquilamente. Eran las palabras del defensor público que asumió la representación de Monsalve en diciembre pasado. Sería la primera vez que la ex autoridad entregaba una declaración pública desde su ingreso a la cárcel. Por eso la gran cantidad de prensa y reporteros que se apostaron en el lugar. Pasadas las 2 de la tarde, finalmente, Manuel Monsalve salió del recinto penal. Bueno, los 6 meses, creo que todos lo deben entender. Son meses dolorosos, son meses complejos, dolorosos para mi entorno, para mi familia, seguramente para mucha gente. Son parte de las primeras declaraciones de Manuel Monsalve al salir del anexo cárcel Capitán Llaver. En la instancia recalcó que es inocente de la acusación. Por supuesto que hay una denuncia, las denuncias tienen que ser investigadas, pero quiero volver a sostener lo que he dicho desde el principio. Los delitos, respecto a los delitos que se me imputan, quiero reiterar mi inocencia. Yo mantengo lo que he dicho al principio, que mi inocencia, y sostengo que esa inocencia debe demostrarse en los tribunales de justicia. El ex subsecretario agradeció a Gendarmería y a la Defensoría Penal Pública. Descartó algún tipo de trato privilegiado en el proceso. Yo creo que es muy importante que las causas no se debatan en base a filtraciones, a informaciones parciales y afirmaciones que se han hecho durante todos estos meses, muchas de las cuales son erradas o derechamente falsas. Justo antes de terminar la declaración, Monsalve apuntó a lo que viene y con voz temblorosa cómo va a afrontar la medida cautelar que ahora debe cumplir, el arresto domiciliario total. Ahora, la verdad es que lo que quiero hacer es poder encontrarme con mi familia. Es mi principal prioridad. Ahora, el resto tendrá que verse en las sedes que corresponden en los tribunales de justicia. Manuel Monsalve se retiró caminando acompañado de su abogado, quien se mostró satisfecho con la resolución de la Corte Suprema. Y ratifica nuestra absoluta convicción de la inocencia de Manuel Monsalve y los delitos por los cuales está siendo investigado. Toda persona que está privada de libertad debe ser en virtud de una resolución fundada, legítima. La resolución que efectivamente mantuvo la prisión preventiva de Manuel Monsalve adolecía de graves defectos de fundamentación. En el fallo de 21 páginas de la Corte Suprema se plantean razones para sustituir la medida cautelar de prisión preventiva. Se aproximaba más a una indebida anticipación punitiva. El dictamen impugnado estuvo desprovisto de la necesaria e imperativa fundamentación. La misma Corte Suprema reconoce en su fallo que el séptimo juzgado de garantía desarrolla adecuadamente los argumentos que dan por concurrentes las letras A y B del artículo 140. Tanto la investigación como las imputaciones por los delitos de violación y abuso sexual se mantienen firmes e inalteradas, puesto que no se han puesto en duda ni la existencia del delito ni la participación del imputado en los mismos. La salida de Manuel Monsalve generó diversas reacciones en el mundo político, especialmente luego que la segunda difundiera parte de la declaración del ex subsecretario contenida en un libro del periodista Pablo Basadre y en la que relata qué le habría dicho el presidente Gabriel Boric al conocer la denuncia. Él me dijo, no tengo por qué dudar de lo que me dices. Hace alusión a la presunción de inocencia, ya que la investigación recién se estaba iniciando.
Según la publicación, Monsalve planteó que el presidente le instruyó informarle a su familia. Tienes que ir a ver a tu familia. El presidente me reiteró en 3 oportunidades ir a ver a mi familia. Al final lo entendí como una instrucción. Habría dicho a Monsalve que no tiene por qué dudar de lo que me dices. ¿Qué opina de aquello? Yo espero que ahora tenga algunas dudas, porque por lo menos todo Chile las tiene. Se ratifica algo que hemos planteado desde el primer día, que el presidente encubrió a Manuel Monsalve. No corresponde que los actores políticos digamos que es mucho, que es poco. Lo que corresponde más bien es que respetemos las atribuciones de la Corte Suprema y no presionemos ni condicionemos de ninguna manera este tipo de decisiones. En su salida de Capitán Llaver, Manuel Monsalve fue consultado por esto, pero guardó silencio y no respondió preguntas. ¿Esta parte de la información que se conoció es cierta, Manuel? ¿Contó con el respaldo del presidente, no? ¿Ha pensado, por ejemplo, hablar con el presidente más adelante a raíz de todo este caso que es generar una crisis en el Palacio de la Moneda? El Ejecutivo ha sido proactivo en colaborar con todas las instancias, entregando toda la información requerida a los tribunales de justicia, al propio Congreso a través de las comisiones especiales investigadoras. El presidente incluso fue más allá de sus obligaciones constitucionales, entregando información en ese espacio y por lo tanto nosotros no tenemos absolutamente nada más que agregar al respecto. Casi a las 4:30 de la tarde, el auto que transportaba a Manuel Monsalve junto a su hija y esposa llegó hasta su departamento en Viña del Mar. En este lugar deberá permanecer para cumplir con el arresto domiciliario total dispuesto por la Corte Suprema. El próximo 15 de junio termina el plazo de investigación, lo que podría dar pie a los preparativos de un juicio oral que ahora la exautoridad enfrentará fuera de la cárcel. Ahora. Bueno, a esta hora Manuel Monsalve pasa su primera noche bajo arresto domiciliario total al interior de su departamento en Viña del Mar. Algunas vecinas se oponen a su regreso al condominio. Hans Christiansen con los detalles. Hans, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Connie? ¿Cómo estás, Iván? Muy buenas noches. Sí, claro, ha sido una jornada que ha estado marcada por distintos hechos puntualmente aquí en las afueras, pero evidentemente con la expectación de toda la comunidad de los edificios Arenas del Mar, que estamos revisando en la imagen en vivo y en directo de José Bustos. Probablemente uno de los puntos más importantes de esta jornada fue la llegada del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, hacia su vivienda en la Torre B, en precisamente este departamento que estábamos acostumbrados a verlo, y nos enteramos que él estaba aquí cuando renuncia finalmente de la subsecretaría del Interior de la región metropolitana, y era prácticamente un misterio su paradero, pero habían indicios, habían luces que nos iban dando cuenta de que él estaba refugiado en este lugar junto a su familia, su núcleo más cercano, más íntimo, incluso algunos amigos que vinieron a visitarlo durante esa temporada, ¿no? En los meses de octubre y noviembre, cuando ya pasada la quincena finalmente es desde este mismo lugar en donde es detenido y trasladado por la Policía de Investigaciones a el cuartel de la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI en la región metropolitana. De eso ya ha pasado cerca de 6 meses y hoy día vemos cómo la ex autoridad del gobierno regresa a su morada. Estamos viendo cómo hace solamente un par de minutos atrás, me atrevería a decir no más de media hora, Connie, Iván, se ha encendido la luz de esta pieza de la cual no habíamos visto movimiento durante esta jornada. En otras oportunidades incluso habíamos podido presenciar cómo las ventanas estaban abiertas, en otro momento cerradas, incluso movimiento de las cortinas, pero había estado todo bastante tranquilo en este lugar hasta que llegó el ex subsecretario a estas alturas ya junto a su familia a este domicilio en donde sabemos tiene que estar bajo la medida de arresto domiciliario total. Él no puede salir de este departamento. Un dato no menor y muy importante: hay parte de la comunidad que se opone de alguna forma a la presencia del ex subsecretario Manuel Monsalve aquí en este departamento. Escuchemos parte de lo que nos dijeron. ¡Ándate, Monsalve, violador, ándate! Y él tiene que estar preso. Lo único que quiero es que salga de aquí este tipo de Viña. ¿De vecina de acá? Quiero que se vaya de Viña. Quiero que se vaya de Viña, quiero que se vaya a una cárcel común y corriente como cualquier delincuente. No tolero, como mujer, como madre, como hija, que sea vecino a nosotros.
A ver, Connie, Iván, un dato no menor que tiene que ver con que rápidamente a eso de las 2:30 de la tarde aproximadamente a través de los grupos de WhatsApp era la misma comunidad de estas tres torres, incluso vecinos de sectores colindantes quienes de alguna forma comenzaban a cuestionarse la presencia de Manuel Monsalve aquí de vuelta a este lugar, no solamente por lo que representa su presencia, sino que además por todo el movimiento que eso conlleva. Veíamos hace solamente algunos minutos atrás incluso que ya llegó una patrulla de carabineros con cerca de 4 funcionarios sobre esta patrulla para poder chequear y monitorear si es que efectivamente el ex subsecretario del Interior se encuentra en su domicilio, en el departamento que ha fijado para todos los aspectos legales en donde él va a tener que encontrarse en este lugar. Evidentemente nosotros sabemos que de momento aún se mantiene junto a su hija y junto a su esposa porque no las hemos visto salir de este lugar ni tampoco ha salido este vehículo en donde ellos frecuentemente se están movilizando. Esa es parte entonces de lo que ha ido ocurriendo, los distintos puntos importantes de esta jornada, mientras nosotros nos despedimos con esta imagen del departamento en el piso 12, en donde se encuentra actualmente el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Claro, Hans, uno puede entender naturalmente la molestia de los vecinos por el movimiento, por la prensa, por la presencia de carabineros, pero hay que todavía validar siempre el principio de la presunción de inocencia. Una persona que está formalizada, pero que todavía no ha sido condenada por los delitos graves que se le imputan, y es precisamente esa la etapa que pronto se va a iniciar con el juicio oral. Hans Christensen, muchas gracias. Buenas noches. Vamos a cambiar de tema. Desde el 2021 que el inspector municipal Patricio Sánchez es una pieza importante en una causa por tráfico de armas. De hecho, en las próximas semanas está citado para el juicio oral en calidad de testigo. Claro, pero no es el único lío judicial que enfrenta a quien disparó a un grupo de motociclistas el fin de semana. Además, este lunes conocimos a otra víctima que lucha por sobrevivir a los disparos. Al igual que hace 4 años, la policía sale de la casa del inspector Patricio Sánchez Márquez. El mediodía de este lunes fue el turno de carabineros, un rifle y bastante munición incautada como evidencia. El 2021, sin embargo, la Brigada Investigadora del Crimen Organizado de la PDI hizo lo propio también en su hogar. En aquella época le decomisaron otras armas. Pues yo leí carabinero nomás y nada más. Ah, ya. Sí, pues yo leí carabinero y nada más, porque usted sabe que a veces se allana tanta gente por acá. Salí a comprar del trabajo a su casa, más que eso, no. Nada, tranquilo, nunca nada así como extraño, como una persona normal. En junio, Patricio Sánchez debe asistir a tribunales como testigo por la causa de hace 4 años. Está vinculado a la compra ilícita de silenciadores de armamento. A pesar de esa investigación todavía abierta, trabajaba desde 2019 como inspector en el municipio de La Reina. Inspector municipal y prevención del delito certificado, acreditado como instructor de arma y tiro, con más de 15 años de experiencia como vigilante privado. Dijo, no sé si fue a encararlo o tranquilizar el tema, pero lo que sí yo sé es que este muchacho, este caballero, este asesino, me dijeron de que sacó la pistola y le disparó así de frente. A 2 días del incidente, la interrogante es, ¿se pudo evitar esta tragedia? Según fuentes de 24 horas, Patricio Sánchez Márquez también era investigado al interior del municipio por abuso de poder y se evaluaba una eventual desvinculación. Y ahora está a la espera de su formalización por un homicidio y otros 3 frustrados, aunque hay una víctima en extrema gravedad. Javier no se encuentra bien, él está en un coma inducido, él tiene 4 impactos de bala, él tiene 23 años. Apasionado por las motos, por los autos, por todo el mundo de la mecánica. Él estudia mecánica automotriz, está sacando la ingeniería. Brandon también estuvo en el lugar, entrega su versión de lo ocurrido que concuerda con el relato de otros testigos. Él comienza a arrinconar las motos por el lado izquierdo, las comienza a arrinconar y ahí empieza a escalar la discusión. Él en todo momento, él estuvo solo, en ningún momento
llegó otra patrulla, nada. Él se empezó a zigzaguear en su vehículo botando a otros motociclistas. Y al momento de llegar al semáforo él se encuentra con el taco y se encuentra como que ya venía una masa de gente molesta a reacción de las personas que había botado, de las personas que había atropellado. En ese momento el imputado saca su arma particular inscrita pero sin permiso para portarla y dispara contra la multitud. Es muy importante que los funcionarios municipales que se dedican a labores de seguridad tengan altos estándares de selección, de capacitación y, por supuesto, ya lo hemos dicho muchas veces, no estamos de acuerdo con la idea de policías municipales y por ello no nos parece bajo ninguna circunstancia que porten armas. Leandro Espinosa es la víctima fatal, mientras que Javier Sandoval lucha por su vida. Quienes estuvieron ahí relatan que la situación pudo ser aún peor. Hubo un asesinato, intento de homicidio, atropello. Fui también con la intención de quitarle las llaves, de poder hacer algo, porque si no iba a pasar por encima de todo. Y en ese momento que yo estoy metiendo las manos para quitarle las llaves o intentar hacer algo, veo que él tenía una pistola. Y fue donde aquí, si se aprecia en el polerón, me llevó al impacto. La defensa del ahora ex inspector no quiso hablar. El municipio tampoco entregó declaraciones. Durante esta tarde se desarrolló el funeral de Leandro. Su familia, al igual que las otras víctimas, tienen confianza en el proceso judicial. De hecho, el miércoles Patricio Sánchez Márquez será formalizado. Ahora. Bueno, y sobre este mismo tema, durante esta tarde, en una emotiva y multitudinaria ceremonia, se realizó el funeral del bombero que murió por los disparos de un guardia de la Reina. Paralelamente, se conoció que el funcionario municipal fue investigado el año 2021 por comprar un silenciador de pistola ilegal. Además, este mediodía Carabineros allanó su domicilio. La información la tiene en directo Jan Giacchetti. Jan, buenas noches. Hola Constanza, Iván, buenas noches. Sí, han sido antecedentes que han quedado revelados luego de este allanamiento que Carabineros realiza en la casa de este ex inspector municipal de la comuna de La Reina, en medio de este altercado que finalmente termina con un motorista fallecido y otro en riesgo vital, además de otros dos que también resultaron heridos. En este mismo contexto, entonces, cuando llegan a revisar su domicilio, también se dan cuenta de que el armamento que estaban buscando había sido decomisado el año 2021 en una investigación que estaba a cargo precisamente de la Brigada Investigadora del Crimen Organizado de la Policía de Investigaciones. Y ahí finalmente se van dando cuenta de algunos hechos que finalmente habría participado este ex inspector municipal de La Reina, Patricio Sánchez, que está siendo investigado y en junio debía declarar, de hecho, por esta primera causa que fue abierta hace ya 4 años y que todavía está en curso. De alguna forma, lo que señalan es que esta persona habría contactado, a un tercero y ahí habrían adquirido silenciadores de armamento. Recordemos que Patricio Sánchez hace 15 años practica un deporte que se llama, en este caso, puntería con arma, que en ese mismo instante quedó al descubierto también este antecedente y que finalmente él habría adquirido esas piezas de armamentos para poder practicar entonces. Pero todo esto está siendo investigado. De alguna forma lo que buscan relacionar es eventualmente tráfico de armas y en qué calidad estaría de participante esta persona, Patricio Sánchez en particular, que finalmente protagoniza este altercado que todavía no ha tenido una explicación tanto por parte de los familiares y la justicia. Sin embargo, durante la tarde del día de hoy fue realizado el funeral, el último adiós de Leandro Espinosa Leandro Espinosa, que finalmente fue despedido junto a su compañía de bomberos en San Miguel, la 6ª compañía de bomberos, donde el carro insigne lo trasladó su féretro por diferentes calles y ahí está el cementerio metropolitano, donde finalmente ahí fue enterrado. La situación tuvo algo que llamó muchísimo la atención, la coordinación entre Carabineros, la familia, también los motoqueros que lo escoltaron hasta su cementerio y también la autoridad. Escuchemos qué nos hablaban al respecto. Perdemos una gran persona, un amigo, un vecino, un buen samaritano, que él tenía su voluntad, estaba dispuesto a todo y servir a la comunidad y un buen vecino, un amigo, como le digo, una pérdida increíble.
Bien, precisamente ahí están las declaraciones de finalmente quienes también estuvieron participando de este funeral, velorio que se llevó a cabo durante el día de ayer, día domingo, y que culmina con este traslado de sus restos hasta el cementerio metropolitano. Ahí incluso podían ver en las imágenes cómo los motoristas realizaron una serie de homenajes, pero que fueron bastante bulliciosos. Ahí con sus motocicletas incluso quemaron neumáticos y estuvieron siendo acompañados desde un primer momento con carabineros. Pero muy importante es sobre todo esta investigación que yo les señalaba, que la Policía de Investigaciones abre el año 2021 en octubre y que se ha mantenido hasta el día de hoy, y que en junio de hecho tenía que declarar en este caso Patricio Sánchez, este ex inspector municipal de la comuna de La Reina, que en medio de este altercado entonces termina con la vida de un motorista y también deja otro en riesgo vital y otros 2 heridos. Por supuesto que este hecho que está siendo investigado y que levanta las alarmas de un posible tráfico de armamento, por supuesto que mantiene a otras personas que también podrían ser foco de interés. En este caso, el hombre que traía silenciadores de armamento desde el extranjero a través de un sitio web de compra de productos por internet. Y finalmente ahí es cuando, en este caso, Patricio Sánchez se habría contactado con la persona que traía el armamento para finalmente ahí comprarlo, y de alguna manera ese mismo armamento fue encontrado en su casa, pero el año 2021. Cuando Carabineros va durante la tarde y ahí logran incautar un rifle y también mucha munición, se dan cuenta precisamente de que el armamento que también estaban buscando no se encontraba y que había sido entonces incautado por la Policía de Investigaciones. De todas maneras, esta información también fue comentada precisamente. Me gustaría que pudiésemos escuchar más declaraciones sobre eso. Dio pena por el vecino porque yo lo considero una persona, buen vecino, cooperador en el pasaje. No entiendo por qué lo hizo. No, igual me da lata, pues, obvio, si vecino de prácticamente toda la vida. Bien, entonces despedimos este despacho con este hecho que estuvo ocurriendo durante la tarde del día de hoy, tanto el allanamiento de quien ha sido acusado como el autor de los disparos y del homicidio de este motorista de 26 años, bombero con 7 años de servicio, Leandro Espinosa Salazar, que bueno, fue despedido hoy junto a sus familiares y amigos. Muchas gracias, Jan Yeguete. Estaremos también pendientes de la salud del otro motoquero que está herido y también de la formalización de Patricio Sánchez el próximo miércoles. Buenas noches. La influenza A sigue circulando con fuerza y ahora en junio se espera que el virus respiratorio sincicial lidere los casos. Las autoridades llaman a reforzar los cuidados, ventilar los espacios y vacunar a las personas que están en grupos de riesgo. Y se cama, que es lo más importante. Toda mi familia en distintas casas y le ha dado a toda la familia a veces. La verdad puede haber sido gripe, pero fue fuerte. A mí se me pasa como a bronquitis. Tenía muchos moquitos, pero estuvo ya como por 7 días así consecutivos, era muy fuerte. Son síntomas que se repiten, las cifras lo confirman. Según el último informe epidemiológico, la mitad de los casos de virus respiratorios corresponden a influenza A, seguido de rinovirus, adenovirus y sincicial. Golpea 2 veces, la semana que estás enfermo con el virus y la semana siguiente cuando estás susceptible de tener una infección bacteriana y aparece la sinusitis, la neumonía, la otitis, etc. La ocupación de camas críticas por causa respiratoria en adultos no ha superado el 17% y en niños y niñas el 70%. Si bien este año no han habido casos fatales por influenza, se ha visto una sintomatología mayor que en años anteriores. Todos los virus le pegan muy fuerte, entonces sí, siempre tenemos que estar como pendientes, sobre todo los niños que van al jardín. Todas las semanas tienen un virus distinto. Es impresionante. La circulación de influenza ha mostrado una alza sostenida y aunque en la última semana hubo una leve baja, se mantiene la preocupación. Es muy pronto todavía para definir que nos vamos a mantener en una tendencia que va a la baja. Tuvimos una baja en la proporción de influenza respecto al resto de los virus y que tuvimos también una baja en la positividad, pero eso obviamente también puede estar influenciado por las festividades que tuvimos en los primeros días de mayo. Ojo, porque se espera que para junio nos adentremos en el pic del virus respiratorio sincicial, que ha ido aumentando progresivamente y para el que afortunadamente existe el anticuerpo monoclonal Nirsevimab. Y recordemos que el año pasado no se registraron muertes en la población objetivo y se disminuyeron las hospitalizaciones en un 80%. Entonces, esto no es una vacuna, es un medicamento. En cuanto los inoculan, quedan protegidos desde ese minuto contra el virus respiratorio sincicial
que sabemos que después del pic de la influenza va a empezar a circular más. Por eso, las medidas de cuidado son fundamentales. Lo primero que me dicen que me vacune contra el COVID y contra la influenza. Uso esta, la KN95, en el metro, en las micros. Siempre mantengo alcohol gel, siempre. No estoy en contacto con más gente y no estoy saliendo ni yendo aparte que haya mucha gente. Abro puertas, abro ventanas y así ventilando todo. Despejar el ambiente y hacer que circule aire fresco, en especial si se tiene calefacción con sistemas de combustión que contaminan el aire del hogar. Lo que ocurre en muchas de esas casas con combustión especialmente, en que empiezan a transpirar las paredes, empiezan a transpirar los vidrios. Eso quiere decir que se está consumiendo oxígeno, produciendo agua por la combustión y no hay un buen sistema de ventilación y oxigenación. Lo ideal es no sobrecalefaccionar y mantener una temperatura pareja en el hogar entre los 20 y 21 grados. Pero por sobre todo, el llamado es a vacunarse. Aún está a tiempo. La meta es un 85% de cobertura de la población objetivo y en esta adelantada campaña de invierno esa cifra ya alcanza un 68%. Prófugo se mantiene el sujeto que disparó e hirió a 2 asistentes a un partido de fútbol amateur al interior de un estadio. El torneo fue suspendido y se evalúan medidas para incrementar la seguridad tras un incidente armado que no es nuevo en la región del Biobío. Los registros muestran en lo que terminó convertido el partido de fútbol amateur que se jugaba en Talcahuano. Violencia desatada entre supuestos hinchas. Entre la multitud, uno de los sujetos saca un arma y abre fuego. La utilizó en un lugar donde habían familias y niños. En ese momento siente 2 disparos, él procede a salir de la cancha y los otros 3 disparos, cuando él siente los disparos, siente el impacto y lo único que dice él que él gritó que él estaba baleado, pero nadie lo acudió porque nadie se dio cuenta que él estaba baleado. Estefanía es pareja de uno de los 2 heridos por los disparos. Su esposo está fuera de riesgo vital, internado en la UTI del Hospital Las Higueras, producto de una herida de bala. Un grave incidente que empañó la jornada deportiva en la cancha La Partal, en el sector San Vicente. A mí me extrañó lo que ocurre aquí. Aquí nosotros jugamos sanamente, jugamos hasta tarde, se encienden las luces, jugamos de noche. Esto siempre sucede a menudo, ¿eh? O sea, no tanto balazos, pero hay siempre riña, la gente se pone a ver alcohol. La PDI quedó a cargo de la indagación. El ataque habría sido ejecutado por un sujeto que estaba dentro del estadio y que tras protagonizar un incidente volvió acompañado y con el arma que luego utilizó hiriendo a 2 personas, ambos adultos. Un integrante de una de las barras portando un arma de fuego comenzó a agredir a una de las víctimas en su cabeza, por lo que la segunda víctima intentó separarlos, instante en el que el imputado efectúa 2 disparos, hiriendo a ambas personas. Por ahora no hay detenidos, tras un ataque que por fortuna no terminó con más personas heridas o incluso víctimas fatales. Ya se anunciaron medidas en el corto plazo y se evalúan otras acciones. El campeonato se mantiene suspendido, el campeonato de ANFA, hasta que se investiguen los hechos. Como municipio nos haremos parte y presentaremos una querella criminal. Vamos a ver con la autoridad de Talcahuano si podemos hacer el modo de tener control y a lo mejor más apoyo carabineros que estén en los partidos de alto riesgo, en este caso, para poder tener al modo presencia policial. Y es que lamentablemente incidentes de este tipo no son nuevos. En 2022 un joven murió tras recibir un disparo durante un partido de fútbol amateur en Los Ángeles. Yo no vine a esto, señoras y señores. ¡Oh, hay balazo, Rubens! Y en 2023 se registraron disparos en una cancha en Penco. Le he pedido al Seremi de Seguridad Pública una reunión en conjunto con las asociaciones de fútbol amateur, en conjunto con los municipios, para que efectivamente en alguno de estos partidos donde se pueda desarrollar alguna situación difícil de seguridad, efectivamente existan los resguardos necesarios. Resguardos que buscan anticiparse para que la delincuencia y las armas no sigan ingresando a las canchas, donde solo debería estar presente el deporte. Está postulando a un bono o a un subsidio. Ponga atención a este dato porque el gobierno lanzó una plataforma que en un solo lugar, uno solo, agrupa más de 100 beneficios del Estado. Se trata de la Ventanilla Única Social, sitio al cual pueden acceder más de 9 millones de personas. ¿Qué requisitos hay que cumplir? Presta atención.
El bono marzo, la pensión garantizada universal o la beca de excelencia académica son todos beneficios del Estado que hasta hoy debían tramitarse en distintas plataformas. Ventanilla única social. Menos trámites, más acceso, apoyos y servicios y más tiempo para ti. Decimos hasta hoy porque este lunes el gobierno efectuó el lanzamiento de la Ventanilla Única Social. Se trata de una gran plataforma donde usted puede encontrar en un solo lugar todos los bonos, subsidios y beneficios del Estado. Queremos un Estado que sea simple, que sea eficiente, que sea cercano. El Estado hoy día está al servicio de sus ciudadanos y acá lo estamos demostrando. Son 130 trámites los que pueden realizarse en línea y abarcan temáticas como los cuidados, la salud, la vivienda, bonos de educación y hasta se puede hacer seguimiento a las listas de espera. Pero ¿cómo funciona? En este caso, ingresamos a la opción bonos y subsidios y nos dirigimos a pensiones, donde en simples pasos podemos, por ejemplo, postular a la pensión garantizada universal o bien saber en qué estado se encuentra nuestra postulación. Necesitas un papel que tienes que ir a otra oficina y así se te va el día o la semana tratando de solucionar los problemas. Se ahorra tiempo de no ir a ciertos lugares, a oficinas. Yo encuentro que es una idea muy buena que se hizo. El sitio para acceder es ventanillaúnicasocial.gov.cl y para poder consultar por todos los beneficios solo es necesario tener clave única. Otro dato útil es que al inicio de la plataforma usted puede actualizar su registro social de hogares y así saber a qué beneficios puedo postular. El sitio, además, emite alertas cuando hay un dato erróneo o falte información para postular. Uno puede ingresar y lo primero que va a ver es la información sobre su registro social de hogares y va a poder actualizarlo, complementarlo, corregirlo. Pero también uno de los aspectos importantes tiene que ver con estas alertas. Me va a salir una notificación si es que, por ejemplo, me falta actualizar una información. La verdad que nosotros, sobre todo las personas, los adultos mayores, que la verdad que nos cuesta mucho entrar a las plataformas. Y ese es uno de los grandes desafíos, enfrentar la brecha digital. Es decir, las complejidades de muchos adultos mayores para acceder a hacer trámites en Internet. Simple y sin burocracia. Y todo el computador. Y por ello es fundamental el apoyo que puedan dar los familiares o bien los municipios o Chile Atiende para acompañar a las personas con menos herramientas digitales. No podemos seguir con un sistema de llamados por teléfono y visita a veces con cola y todo. Y tener un sistema mucho más expedito y además lo más amplio posible. Según las estimaciones del Ministerio de Desarrollo Social, más de 9 millones de personas pueden beneficiarse directamente de esta plataforma. Ya lo saben, ventanillaúnicasocial.gov.cl es el sitio que promete disminuir el peregrinaje por distintas oficinas públicas para acceder a los beneficios sociales. Siguen las complicaciones para el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, luego de ser removido de la causa Procultura, mientras se acorta el plazo para que el persecutor entregue el informe solicitado por la Fiscalía Nacional. Se abre la posibilidad que el Ministerio Público abra un sumario en su contra por las diligencias lideradas por Cooper y catalogadas como ilegales. Casi 45.000 páginas contenía hasta el viernes la carpeta investigativa del caso Procultura. Con la resolución de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, varias de esas hojas tendrán que ser eliminadas al considerarse ilegal la interceptación del celular de Josefina Uneus, una decisión a la que no solo apeló el Ministerio Público. Obviamente que el sentido del recurso de apelación que pretendemos presentar es con ese objeto, es decir, de que se declare legal la intervención telefónica realizada al teléfono de Josefina Uneus. La Corte de Apelaciones de Antofagasta le ha hecho un llamado de atención al Ministerio Público, particularmente al fiscal que llevaba el caso, el fiscal Cooper, cuando dice que hubo algunas ilicitudes de manual, es decir, como algunas cuestiones elementales, groseras, de las que no se consideró. Fiscal regional de Coquimbo que ese mismo día fue removido del caso y a quien se le pidió un informe sobre los puntos observados en el fallo de la Corte de Antofagasta. La remoción de Cooper no es solamente el intento por calmar las aguas del fiscal Valencia, sino adicionalmente se ve
enturbiada por algo que es el recurso con que van los diputados del Partido Comunista y del Frente Amplio pretendiendo removerlo de su cargo. Y es que Patricio Cooper también es el fiscal a cargo de las investigaciones de Sierra Bella y Chinamart, por las que enfrenta un proceso de remoción ante la Corte Suprema impulsado por 10 diputados oficialistas y que en las próximas semanas podría definir su continuidad en la Fiscalía Regional de Coquimbo. Pero Procultura podría sumar a un nuevo proceso en su contra. Creo que el fiscal nacional no solamente debe remover al fiscal Cooper de la investigación, sino que debe realizar un sumario interno con el objeto de determinar las responsabilidades de los fiscales que participaron en ese escucha ilegal. Misma situación debiera ocurrir con los funcionarios de la PDI que mantuvieron una escucha ilegal sabiendo que no podían realizarla. Sumario que fuentes de la Fiscalía Nacional señalan sería una posibilidad cierta una vez que Cooper entregue el informe que se le solicitó por la interceptación, catalogada como ilegal y cuyo plazo vence este martes. Mientras tanto, Procultura pasa a las manos del fiscal Juan Castrovecchios y vuelve a la Fiscalía de la región donde se originó el caso Convenios, Antofagasta. Horas, reportajes. En Chile, condicionar la atención médica a un pago previo está prohibido por ley desde el año 2009. Pero esa regla no se estaría cumpliendo en clínicas privadas. Hace unas semanas lo denunciamos y ahora recibimos nuevos reclamos. Me dijeron que tenía que pagar antes. Es la frase que muchos pacientes alegan que se sigue escuchando incluso en medio de una urgencia. Bueno, esta es la segunda parte de Clínicas Prepago, una investigación que confirma que en algunos centros de salud el derecho a la atención sigue dependiendo de la plata, no de la necesidad, pero detectamos más que eso, ¿no? Y ya nos dijeron, para ingresar al niño tiene que estar cancelada la operación. Yo siento que para el hospital somos clientes y no pacientes. Estamos endeudados hasta el cuello, porque es una plata que no está presupuestada. No se preocuparon que era un menor de edad, fue vulnerado, mi hijo lloraba, ella lo único que hacía era cobrar. Pagos anticipados que condicionan la atención médica, clínicas que estarían ejerciendo una práctica ilegal que no es nueva y que revelamos hace unas semanas en 24 horas reportajes. Me dijeron, si no pago un abono de 2 millones no me van a atender. No es un paciente para ellos, es un cliente, porque si no tienes el pago te tienes que ir. Les obligan a pagar por adelantado cuando su salud está fuertemente comprometida. Recibimos nuevas denuncias, cada una más insólita que la anterior. En abril, Natalie llega a urgencias de la clínica Lircay en Talca. Su hijo de 10 años presenta dolores abdominales intensos. Lo someten a una serie de exámenes, el reloj corre y la incertidumbre consume a esta familia. Ahí le tuvieron que hacer un TAC pélvico abdominal y le dijeron que tenía una apendicitis. Con diagnóstico en mano, preparan al niño para entrar a pabellón. En este punto comienza lo que describe como protocolo del terror. Había que cancelar una cirugía de casi más de 3,5 millones de pesos. Estaba la doctora, estaba la TENS, estaba la enfermera, estaba mi marido tratando de contactar para conseguirnos el dinero y yo tratando de calmar a mi hijo, porque todo esto se hizo en la habitación, con mi hijo presente. ¿Su hijo escuchó todo? Todo. Absolutamente todo. Eso mientras es hostigada, dice, por la encargada de presupuestos de la clínica que con máquina en mano insiste en que paguen. Cuando la doctora llegó con los medicamentos, los antibióticos, la niña de presupuesto le dijo no le puedes colocar ningún antibiótico hasta que ellos tengan todo finiquitado, todo pagado. Y yo quedé en estado de shock. Natalia asegura que se da cuenta de que la clínica incumple la ley y que condiciona la atención de su hijo al ver nuestro reportaje anterior. ¿Por qué tiene que pasar esto? Si se supone que hay una ley, que no te pueden exigir un pago anticipado, tienes que firmar un mandato. No hay un derecho, no se preocuparon que era un menor de edad, fue vulnerado, mi hijo lloraba, ella lo único que hacía era cobrar. Una pesadilla similar es la que nos confiesa previamente María Gabriela, cuando en noviembre del año pasado su mamá se cae y se fractura la parte superior del fémur. Su cadera queda inmovilizada. Mi mamá se fracturó con un grito de dolor insoportable ver a una mamá así.
El resto, asegura, es exactamente igual. Sin el previo pago de más de 3 millones, la clínica sentencia: no hay operación. Se apropian del cliente porque saben que hay una urgencia. Entonces, es como un muñequeo. Si tú no me das esto, yo no te dejo entrar. Lo mismo enfrenta Verena en Puerto Varas, cuando llega con una fractura expuesta de tibia y peroné a la única clínica de la ciudad y necesita atención de urgencia. Nos dijeron que hay que tratar esta herida, esta fractura expuesta, porque si no es peligroso. Así la verdad es que firmamos todo lo que se nos ofreció, porque obviamente uno no quiere arriesgar su salud o perder la pierna por plata. Me dijeron, si no pago un abono de 2 millones, no me van a atender. Verena denuncia el cobro por adelantado y FONASA falla a su favor. En este punto es importante recapitular. En 2009, tras un extenso debate, se toma la determinación de prohibir expresamente un pago por adelantado que condiciona una atención médica, dejando así en el pasado el famoso cheque en garantía. La ley claramente establece que no es posible, ¿ya? Y menos aún derivarte, digamos, a la atención a otro centro solamente por el hecho de que no tengas la posibilidad de pagar anticipadamente. Es claro la ley en ese sentido y así también hemos fallado nosotros en nuestro juicio arbitral y también en las fiscalizaciones que se realizan. A diferencia de Verena, Patricia programa su cirugía. ¿Pueden cobrarle anticipadamente? No me pueden condicionar para realizar esa cirugía, aunque sea programada, a que yo pague anticipadamente. Pero Patricia denuncia que sí lo hacen. Cuenta que le detectan cáncer de tiroides y que en mayo de 2024 debe someterse a una operación lo antes posible. Recuerda que 2 días antes la clínica Indisa la notifica de un detalle no menor. Para poder operarte acá tienes que tener un valerista de 3 millones para poder operarte. No solo debe lidiar con el diagnóstico, sino que también con un cobro millonario. Ya, ¿y qué pasa si yo no tengo los 3 millones? Tiene que buscar en otro lado donde operarse porque esas son las políticas de la clínica. El doctor ya tenía el pabellón, tenía todo, ¿okay? ¿Y qué hacíamos? ¿Cómo sacábamos el tema de los 3 millones? Asegura que piden un préstamo en el banco porque la clínica le exige dejar un valerista por los 3 millones de pesos, además de firmar un pagaré. El pagaré lo puedes firmar antes de la atención, no hay problema porque no te están requiriendo pagar anticipadamente, sino que firmar el compromiso de un pago posterior. Según la ley, los prestadores no podrán exigir como garantía de pago por las prestaciones que reciba el paciente el otorgamiento de cheques o de dinero en efectivo. Le enviamos todos los antecedentes a la clínica Indisa. En un comunicado descartan faltas a la norma, ya que aseguran que sí existió un presupuesto con un valor aproximado al de la cuenta final. Esta excepción ha sido reconocida expresamente por la autoridad reguladora como una de las hipótesis en que es posible la exigencia de cheques, dinero en efectivo, vales vistas o vouchers de tarjetas de crédito en forma previa al otorgamiento de las prestaciones de salud programadas. En este sentido, los prestadores de salud no pueden exigir garantías financieras como valevistas para realizar una cirugía programada, ya que dichos instrumentos financieros solo son admitidos como pago voluntario de prestaciones otorgadas. Sus denuncias no son aisladas. Entre marzo de 2019 y marzo de 2025, la Superintendencia de Salud registra más de 2.200 reclamos por eventuales incumplimientos de la Ley de Condicionamiento de la Atención. Las multas que establece la ley son de hasta 1.000 UTM en el caso de las clínicas y estas podrían cuadruplicarse en el caso de que haya reiteración. Natalie hizo su reclamo, que aún está en curso, pero el miedo por los riesgos que enfrenta su hijo, dice, no se compensa con nada. Fue chocante, fue súper chocante porque cuando tu hijo, te tocan a tu hijo que está ahí en su camilla, muerto de dolor, con susto porque lo iban a someter a una cirugía que él desconoce porque jamás se había hecho ninguna cirugía, fue súper frustrante porque todo esto era plata. Guarda estos recibos del pago por adelantado de 3 millones de pesos. No fue fácil, nadie en este momento tiene ese dinero, yo no lo tenía, mi familia no lo tenía, entonces tuvimos que recurrir al jefe de mi marido. Después que pagamos, ahí recién le dieron la orden para que le asignaran una habitación porque ni siquiera eso se vio antes.
En Calama, Viviana denuncia otra irregularidad. Su hijo se cae mientras juega a la pelota. El resultado, fractura en el escafoide y radio. Programa rápidamente una cirugía en el Hospital del Cobre. Cuenta que jamás le entregan un presupuesto a pesar de su insistencia. Llego allá y me dicen que hay 2 opciones para que mi hijo se opere. Que yo pague 3,5 millones en el momento o firmar un pagaré. Y dije que no puedo pagar 3,5 millones en el momento. Ese monto corresponde a un presupuesto que, afirma, llega 10 minutos antes de la cirugía. No tiene el dinero y su sistema de salud no le cubrirá lo suficiente, pero la operación es impostergable. Porque el doctor decía que él venía en un mes más, entonces ahí iba a necesitar injerto de hueso el doctor. Reclama que la discusión con el área de finanzas del hospital se extiende por 5 horas hasta que el cirujano interviene. Nota su desesperación y propone no cobrar sus honorarios. El presupuesto de golpe baja a 1.600.000 pesos aproximadamente. Fue angustiante, nos sentimos humilladas, nos sentimos discriminados. Aquí primaba la parte económica y no la parte humana del paciente. Para esta familia, todo este mal rato se podría haber evitado si le hubiesen entregado la información a tiempo. La responsabilidad, siento yo, que era del hospital, quizás haberme contactado una semana antes para decirme, no sé, estas son las reglas del hospital para que su hijo se pueda operar acá. En el caso de un procedimiento médico, se debe recibir oportunamente el presupuesto para tomar una decisión informada sobre los distintos gastos que van a incurrir, incluyendo honorarios profesionales y material médico arancelado y no arancelado. Pero eso no es todo, porque cuando finalmente Rodrigo entra a pabellón, viene otra sorpresa. Y se nos exigió pagar el tornillo que mi hijo se le ponía en la mano, porque nos dijeron que a ellos nadie les aseguraba que nosotros después pagáramos ese tornillo. 464.000 pesos, que por fortuna tenían. Cuando una clínica o establecimiento de salud cobra una prótesis o un insumo médico no arancelado antes de realizar una operación, ello no es un condicionamiento de la atención. Se estaría incumpliendo otra norma legal, que es la Ley de Derechos y Deberes del Paciente. Solicitamos una entrevista con el Hospital del Cobre. Les entregamos todos los datos, pero antes de respondernos. Al parecer se enteraron de que ustedes estaban haciendo el reportaje y me contactaron para poder enviarme el presupuesto que yo esperé antes de la operación de mi hijo y nunca estuvo, y me llegó recién ayer. Este es el presupuesto enviado al correo de Viviana el 15 de mayo. Lo llamativo es que tiene como fecha de emisión el pasado 21 de abril y con un monto a pagar distinto a los 3.500.000 pesos que recuerda le intentan cobrar. Yo quedé así, ¿qué es esto? O sea, de verdad que siento que cada vez lo están haciendo peor. ¿Qué esperaría yo? Que me citen a una oficina y me expliquen de qué estamos hablando ahora. Y a nosotros nos responden esto. Respecto a la entrega del presupuesto y el pago de insumos específicos para la cirugía, esta situación fue regularizada. De igual forma, los fondos anticipados por la madre del paciente para cubrir el insumo requerido en la cirugía están en proceso de devolución. Hace más de un mes, Natalie sigue sin respuestas. La clínica no la contacta. Denuncia que incluso le cobran más de lo debido. Hicieron un cálculo por 3 días y yo estuve 2. Y perfectamente yo podría decir, así como tú me exigiste el pago, yo te pido que tú me retribuyas la diferencia. Ahora, no un mes más. Todavía estoy esperando. Le enviamos todos los antecedentes del caso a la clínica Lircay de Talca para aclarar el cobro por adelantado que denuncia Natalie, pero nos responden por la ley de urgencia. El cirujano infantil de turno sugirió hospitalización para resolución quirúrgica. En base a dicha evaluación se determinó que el caso no calificaba para la activación de la ley de urgencia, por lo que se procedió conforme al protocolo administrativo habitual. La doctora me dijo que ya estaba eliminando líquido del apéndice. Eso es peligroso porque se puede complicar, ya que puede pasar a una peritonitis. Más allá de si es o no ley de urgencia, para la Superintendencia de Salud, en base al relato de Natalie, todo apunta a que aquí efectivamente existió un cobro por adelantado, prohibido por ley.
A más de 15 años de la ley, la pregunta es, ¿cuántas veces más tendremos que contar esta historia para que deje de repetirse? Yo me atreví a hacer esta entrevista porque no quiero que nadie más pase por esto, porque por algo hay una ley. Nosotros le decíamos, oiga, pero si hace mucho tiempo ya salió el tema de los cheques, que ya no existen, ya no puede quedar una garantía. No, porque la política y la clínica lo hace. Las clínicas lo saben, las autoridades también. Mientras tanto, las familias siguen pagando con plata, con angustia, con impotencia, por un derecho que debería estar garantizado. Ahora. El caso Procultura enciende otra vez los ánimos en el Congreso Nacional. Un diputado incluso acusó que fue agredido por otro legislador en la sesión especial en donde se analizó el caso. Poirot Escobedo nos cuenta los detalles desde el Congreso. Poirot, buenas noches. ¿Qué tal, Connie? Muy buenas noches. Sin duda se vivió una tensa sesión acá en la Cámara de Diputadas y Diputados, específicamente cuando se revisaba este caso Procultura, que ha marcado sin duda todo un golpe político, esta indagación en torno al psiquiatra Alberto Larraín y esta fundación en donde se investiga un eventual fraude al fisco y el destino de más de 6.000 millones de pesos en concepto de transferencias, de convenios. Y esto sin duda fue analizado acá en la sala de la Cámara. Yo les decía que hubo mucha tensión, momentos en donde en reiteradas ocasiones se tensaron los ánimos entre los parlamentarios de la oposición que acusaban, en este caso, o cuestionaban el estándar moral del oficialismo, acusaciones de financiamiento irregular de la política y otro tipo de situaciones en un tono bien fuerte. Por lo tanto, esto generó momentos que pudieron ser captados durante la sesión. Les invito, de hecho, a revisar uno en particular en donde se vio un enfrentamiento entre la diputada Camila Rojas y el diputado Jorge Guzmán de Evópoli. Previo al abono de estos recursos al Lo que está en juego no es solo un caso, sino la confianza. lo que deberían hacer todos los partidos políticos y es lo que deberíamos promover en este espacio. Diputada Camila Rojas, deme un minuto. Diputado Guzmán, le pido que no haga esos gestos. Está fuera de lugar. Me llama al orden por hacer este gesto. Este gesto lo hago en atención a que en esta sala se dice estamos tranquilos como Frente Amplio porque ya sancionamos a los responsables como partido político. Que devuelvan la plata. Ya eso no es parte del reglamento. Bien, Connie, veíamos parte de este momento de tensión, de enfrentamiento entre los parlamentarios, pero no quedó solamente en las palabras. Según denuncia el diputado José Mesa del Partido Republicano, su colega el diputado Jaime Naranjo, independiente de la bancada socialista, lo habría agredido. Según el testimonio de él y de algunos testigos, esto se habría traducido en una agresión física en su hombro, un zamarreo, como podríamos decir en buen chileno, y estos antecedentes van a ser revisados por la Comisión de Ética, esto porque ya se están analizando los registros de las cámaras de seguridad de la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados y el Partido Republicano ya ha adelantado que presentará un requerimiento ante la instancia y también le pedirán a la mesa la revisión y difusión de este registro en donde se habría dado esta agresión física del diputado Jaime Naranjo al diputado José Mesa. Vamos a ver qué pasa con esas denuncias y vamos a seguir viendo sesiones por el caso Procultura. Poirot Escobedo, muchas gracias. Buenas noches. Hasta pronto. Y en las presidenciales, los candidatos de la oposición siguen liderando las encuestas, pero en una de ellas, José Antonio Kast logró el primer lugar empatando por primera vez con Evelyn Matei. Claro, en el oficialismo, Carolina Toá es la postulante mejor posicionada cuando resta un mes y medio para las primarias del sector. Hoy día lo vemos muy contento, no sé por qué será, pero lo vemos contento. Sí, la alegría reinó este lunes en el Partido Republicano en el comando de Evelyn Matei. De inmediato remarcaron lo que a su juicio los distingue de la candidatura de José Antonio Kast. ¿En qué se diferencia su campaña, su relato, sus propuestas de la de José Antonio Kast? En esto se diferencia.
Kast y Matei concentraron las miradas luego que la última encuesta CADEM los ubicara empatados en el primer lugar de las preferencias. 17% para la exalcaldesa y 17 puntos para el republicano, que por primera vez alcanza los mismos números de quien constantemente ha liderado la muestra. Esta es una carrera muy larga, que vamos a tener todo tipo de sondeos y que nosotros tenemos un gran equipo que es el que va a hacer la diferencia y no tengo ninguna duda que vamos a ganar. Vendrán más adelante los debates presidenciales y ahí seguramente habrán planteamientos que pueden generar alguna diferencia ahí. Matei en esta jornada presentó el equipo económico de su campaña y Kast el denominado Plan Implacable para enfrentar el crimen organizado. Dos candidatos de oposición que han liderado la muestra, mientras el tercero, Johannes Kaiser, bajó al cuarto lugar con un 6% de las preferencias. En ningún caso nos iremos a bajar por los resultados de una u otra encuesta. Acá lo importante es que hay una inmensa mayoría de los chilenos que opina de otra manera. Hoy día no es casualidad que el diputado Johannes Kaiser hoy día esté ponderado dentro de las mejores opciones, aunque la CADEM diga lo contrario. Carrera en pleno desarrollo y más para el oficialismo, que debe enfrentar en un mes y medio sus elecciones primarias. Carolina Toá llegó en tercer lugar de CADEM con 10%, seguida de Gonzalo Vinter con un 6% y Janet Jara con 5 puntos. Creo que la elección está totalmente abierta, que el partido no ha empezado, que la cancha es plana, que los dos arcos son del mismo tamaño. Hoy día iniciamos una nueva etapa que nos llena de esperanza. Nueva fase en la campaña, aseguró Janet Jara, inaugurando su sede y presentando al equipo que la acompañará en el desafío presidencial, etapa donde pidió a sus contrincantes, en particular a Carolina Toá, dejar atrás las supuestas caricaturizaciones a su campaña que, a su juicio, han manifestado miembros del equipo de la exministra del Interior. Es un anticomunismo sobre la mesa y en este contexto debieran estar completamente descartadas por quienes quieren ser aliados nuestros. Estamos juntos en una primaria. Lo que nos tiene que diferenciar son las ideas. Quiero desmentir categóricamente que aquí exista algún viso de discriminación, no solo en contra del Partido Comunista, con quien tenemos excelentes relaciones, sino en contra de cualquier otro partido. Algo de tensión a solo días que la carrera oficialista entre en tierra derecha. Esto porque, apuntando a la primaria, la próxima semana se iniciará oficialmente la campaña legal. 4 candidatos desplegados y giras nacionales y debates de cara a la elección del próximo 29 de junio. Ya volvemos con 24 Horas Central. La economía chilena sorprendió y creció más de lo esperado durante el primer trimestre de este año. Según informó el Banco Central, el Producto Interno Bruto se expandió un 2,3%. La cifra se explica por el positivo desempeño del rubro de las exportaciones, que junto a la minería y la industria empujaron el indicador. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, aseguró que la economía chilena inició una aceleración. Hemos tenido nuevamente una sorpresa positiva. La economía va acelerando, es decir, en el primer trimestre de este año, la economía respecto del trimestre anterior creció más que en el trimestre precedente. Y que además tenemos sectores que le están dando ese dinamismo a la economía, particularmente el comercio, la industria, la agricultura, la pesca, entre otros sectores. Estamos viendo 24 Horas Central. De regreso a las noticias con la siguiente, que es una historia de emoción y esperanza que además ocurrió en medio del Maratón de Santiago. Esto porque en la meta se vivió un conmovedor primer encuentro entre una niña argentina trasplantada de médula ósea y su donante, una chilena que corrió los 10 kilómetros. Así fue la emotiva sorpresa que unió el deporte, la vida y 2 países. Año a año, las grandes avenidas de la región metropolitana se paralizan para que los amantes del deporte se desafíen sobre el asfalto de la ciudad. Pero esta vez, parte del Maratón de Santiago empieza al otro lado de la cordillera y con una noble donación. Más de 30.000 personas correrán por las calles de la capital este domingo. Entre ellas, una joven chilena que le salvó la vida a una niña argentina. Esta es la carrera de Oriana y Paula. Oriana tenía apenas 7 años cuando le diagnosticaron anemia de Fanconi, una enfermedad que afectó a su médula ósea y cambió su vida radicalmente, dejando atrás a la niña juguetona que la caracterizaba.
Cuando me preguntaban qué tenía, yo no sabía qué responder. Así que decía que nomás tenía problemas en la sangre y así. Transfusiones, que inyecciones, que médicos, que controles, que en incertidumbre que no sabíamos qué tenía, y faltar a la escuela, y ella sentía como que no era como las demás nenas. Después me dieron varias pastillas para tomar, creo que eran unos 30 o 40 por día y tenía que tomar mucha agua para llevar todo ese medicamento. Y bueno, yo a veces no hacía caso, me enojaba y hacía berrinche. Las dosis eran altas, pero no suficientes. El tema de la medicación de la Ori no es que no servía, pero no tenía lo que se esperaba en sí. Entonces surgió lo del trasplante. El camino era cuesta arriba para esta familia de Río Negro, que ya lidiaba con el dinero para viajar desde el sur y tratar a Oriana en Buenos Aires. Se abría una ventana, pero dar con un donante compatible en plena pandemia parecía como buscar una aguja en un pajar. Y entonces dijeron que se busca en el Banco Mundial de Donaciones. Hasta que apareció Paula Vargas, enfermera de profesión, pero triatleta por pasión. Oriunda de Arauco, un día se registró en la fundación de KMS pensando que podría ayudar a alguien, y ese día llegó. Se me dio una oportunidad de vivir, porque bueno, yo estaba, si no recibía eso, creo que no iba a estar más acá. Hay que tener fuerza y valentía para hacer tal acción de donar algo de tu cuerpo, ¿no? Generosidad a la distancia, una que por fin se acortará. Y es bastante lindo poder verla correr y justo ahí en su deporte favorito, ¿no? Un encuentro sorpresa que para Paula estará solo a un paso de la meta. En esta ocasión hemos invitado junto a toda su familia para que conozcan en persona a su donante. Que tengas una excelente estadía en Santiago. Un fuerte aplauso para Oriana. Muchas gracias. Súper bien, contenta, feliz de representar a KMS. Fui donante el 2021 y tengo mi gemela genética en Argentina, así que estoy feliz por ella que ya está de alta. Ahora nos vamos a pasarlo bien, que estén bien. Esto se disfruta mucho, cuídense. Gracias, chao. Oriana cruzó la cordillera y Paula la meta tras 10 kilómetros. Por fin se verán cara a cara. Paula, ¿estás por ahí? Venga para acá, Paula. Mientras usted me acompaña al escenario, porque yo quiero que a usted la conozcan. Pero lo más importante, eres una tremenda deportista, tú lo haces posible que, tal como la historia de Oriana, hayan muchas más, y le queremos dar un gran cierre a esta historia. Hay alguien muy especial que te vino a ver, que quiere estar contigo hoy. Viajó desde Argentina, desde Viedma con su familia, y queremos darle la bienvenida a Oriana, que hoy se reencuentra con su donante que le salvó la vida. De verdad muy emocionada, no me lo esperaba y estoy feliz de verla también. Estoy muy feliz porque la pude ver después de tanto que esperé. Sí, muy... Es mi gemela, no nos parecemos mucho, pero somos gemelas. Poder llevar células madres de Argentina para nosotros también es súper importante. Uno podría pensar que solamente conectar una ciudad de otra ciudad, pero para nosotros la posibilidad de conectar las necesidades de una persona con la oferta, con la generosidad de otra, es una oportunidad única y por eso queremos estar con el Avión Solidario también apoyando de esta manera. Donar vida en vida, una acción que empieza con un paso muy simple. Lo que hacemos es incentivar a las personas a ayudar a pacientes que tienen algún tipo de cáncer a la sangre, ¿ya? Y lo hacemos invitándolos para estar dispuestos a salvar una vida, es decir, para que el día de mañana ese paciente te encuentre, tu gemelo genético te encuentre, solo se necesitan 3 fotonitos que pasen por el interior
interior de tu mejilla para quedar inscrito y dispuesto a salvar una vida. En este maratón algunos ganaron medallas, pero Oriana y Paula ganaron la carrera de la vida. ...24horas.cl. Atención porque los días sábado 24 y domingo 25 de mayo se va a realizar la versión 2025 del Día de los Patrimonios, instancia que tiene contemplado, bueno, la verdad, un sinfín de actividades gratuitas. Para los interesados en alguno de los panoramas, les recordamos que para asistir es necesario estar inscrito. Información en detalle que podrá encontrar ingresando a nuestro portal 24horas.cl, donde también va a encontrar toda la oferta de actividades en Santiago y en regiones. Y como siempre, TVN abrirá sus puertas como todos los días del patrimonio para que nos visiten. Así que esa es una de las actividades que tenemos. Bien, pues estamos terminando las noticias. Como siempre, gracias por estar junto a nosotros. La invitación es que sigan nuestra sintonía. Llega un nuevo capítulo de The Floor. Que lo disfruten. Buenas noches y hasta mañana. Chao, chao.